Vamos a charlar sobre ese tema al término porque quiero iniciar esto para que podamos usar todo nuestro tiempo en el desarrollo. Entonces, si sobra tiempo, hacemos nuestra charla, ¿les parece? Bien, entonces, esta es la continuación de triángulo rectángulo. Y aquí vienen los problemas, resolución de problemas sobre triángulos rectángulos utilizando funciones trigonométricas. Este ya es reconocido para ustedes, ya es fácil para ustedes. Su contenido ya, inclusive que pueden decir que es ya sabido por ustedes. Bien, entonces acá tenemos un problema. Al principio nos dice: durante la apertura de la institución del colegio técnico Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Guayaquil, el mástil de la bandera paraguaya proyectaba una sombra de 2 metros. ¿Cuál será la altura del mástil si el ángulo de elevación con respecto a la sombra fue de 60 grados? Entonces, aquí tenemos una pregunta y se representa la situación en un modelo matemático gráfico. Entonces, eso nosotros vamos a llevar. Voy a ampliar esta pizarra acá para que podamos hacer aquí nomás nuestro... Dígame un poco que mi cámara no está prendida, por favor. Avísenme. Ninguna cámara No, está no está prendida. prendido, Mica. Ah, gracias. Bueno, vamos a representar, ¿verdad? Vamos a representar, vamos a ver si acá nos sale. Voy a agarrar un ratito mi lápiz. No puede ser. Un ratito. Vamos a empezar ahora. Ahí. Ahí. Entonces voy a agarrar un negro. Y vamos a proyectar, vamos a proyectar una bandera aquí. Vamos a suponer que esta sea nuestra banderita paraguaya. 0 diseñador. Bueno, este mástil que tenemos aquí, proyecta una sombra de 2 metros, nos dice. Esto tiene 2 metros. En la hora en el que el sol proyecta un ángulo de elevación, el ángulo de elevación es de abajo para arriba, se eleva la mirada, ¿entienden? Entonces, por eso, elevación. Entonces, tenemos un ángulo de 60 grados. Entonces, representa la situación en un modelo matemático. Entonces, si nosotros queremos saber la altura del mástil, ¿qué función trigonométrica? La segunda pregunta, ¿qué función trigonométrica utilizaría para el plan de solución? Nosotros tenemos aquí, sabemos que esta es la hipotenusa, ¿verdad? Este es un cateto. Y el cateto que está pegado al ángulo dado, ¿qué es? ¿Adyacente o es opuesto? Adyacente. Adyacente. Siempre está pegado, el ángulo adyacente está pegado al ángulo dado. Entonces, el otro obviamente va a ser el cateto opuesto es por el cual se abre el ángulo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la función trigonométrica? Entre las tres primeras. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el único que utiliza los dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es la fórmula que encaja con nuestro dato? Nosotros La tenemos tangente. la tangente. Nuestros datos están en un cateto y nuestra incógnita está en el otro cateto. Y la única función trigonométrica que tienen los dos catetos es la tangente. Excelente, mi querido Ariel. Entonces, lo que vamos, si vamos a elegir, elegiríamos esto. Perfecto. Tengo una pregunta. Vamos siguiendo. Estas son solamente preguntas teóricas. Luego,
Y se analiza la siguiente situación. Una vez terminado el acto de apertura de la institución, se ha colocado un cable por el segundo mástil del colegio, que lo sujeta como muestra en la figura de la derecha. ¿Cuántos metros de cable se utilizó sabiendo que la altura del mástil es 2 raíz de 3 metros aproximadamente? 2 raíz de 3 metros. Entonces, si nosotros queremos, la altura del mástil es 2 raíz de 3. Esta altura tiene 2 raíz de 3 metros. Correcto. Entonces, ¿cuántos metros de cable se utilizó? Solamente se colocó un cable. Se ha colocado un cable por el segundo mástil. Entonces, este es el segundo mástil. Vamos a suponer que el cable sea este. Que el cable sea este. Entonces, tenemos que hallar nosotros con una función trigonométrica. Tenemos aquí un ángulo de 45 grados y tenemos que hallar. Sabemos nosotros que cuando el ángulo es 45, este lado con este lado son iguales. Son iguales. Porque si aquí es 45, aquí también tiene que ser 45. Porque aseguramos de que aquí es 90 grados. Perfecto. Entonces, ¿con qué función trigonométrica nosotros trabajaríamos si queremos saber la longitud de este cable? Este que viene a ser la hipotenusa. Este lado viene a ser el cateto opuesto con relación a este ángulo, ¿cierto? Ese viene a ser el cateto opuesto. Espérame, mi amor, estoy trabajando. Bien, entonces, tenemos la incógnita de la hipotenusa y nuestro dato en cateto opuesto. ¿Cuál sería la función trigonométrica? Es la pregunta. Vamos a mirar. Recuerden, la incógnita es la hipotenusa y nuestro dato está en el cateto opuesto. ¿Cuál es la fórmula? Obviamente el que tiene cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces la función del seno, ¿verdad? Seno. Aquí vamos a utilizar la función del seno. Muy bien. Esto ya es conocido por ustedes. Pasamos aquí. Tenemos otro ejercicio. Y nos dice, imaginemos que el mástil tiene una altura de 4 metros de longitud y se quiere tensar por ella un cable de 7 metros de longitud. ¿Cuál será el ángulo de elevación que tendrá el cable con respecto al suelo? Perfecto. Nosotros aquí voy a ir al costado porque la imagen tenemos ahí. Así te voy a dejar. Entonces, nosotros queremos este ángulo, el ángulo de elevación, la incógnita. ¿Qué tenemos con relación a ese ángulo? Tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Nosotros queremos el ángulo. ¿Cuál es la fórmula que tiene cateto opuesto e hipotenusa? Es el seno. Entonces vamos a tomar la función del seno. Entonces nosotros queremos alfa, recuerden. Nosotros queremos ángulo. Entonces, el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a resolver. Cateto opuesto es 4 metros. Loita. Sorry. Perdón, profe. No se problema. La hipotenusa es 7 metros. Muy bien. Nosotros ahora vamos a hacer así. Vamos a dejar alfa aquí. Este seno tiene que pasar invertido al otro miembro. Tiene que pasar invertido. Entonces pasa como arco, seno, entre paréntesis, vamos a colocar 4/7. Entonces, en la calculadora ustedes van a hacer también eso, y yo también. El arco significa shift. Entonces van a colocar ustedes, bueno, vamos a ver, pues, no prendo mi supercalculadora, voy a dar un golpecito ahí. Entonces le dan shift
seno, que es sin, abren paréntesis, 4, pueden poner dividido 7 o barra 7, igual le va a salir, y cierran paréntesis. Y ahí le dan, luego le va a salir 34,8499. Entonces le dan shift, o sea, en vez de darle shift le dan grado directamente. Y a mí me sale así, 34 grados, 50 minutos. Y voy a redondear a 59, mira, acá sale 6. Entonces, esto es minuto y este es segundo. 59 segundos. O sea, ahí nosotros de esa manera obtenemos el grado. Entonces la función trigonométrica pasa invertida al otro miembro. Y para cargar la calculadora tenemos que cargar shift y luego la función trigonométrica y los datos. ¿Alguna duda con relación a este ejercicio? No, profe. Bien. Ahora, voy a plantearle, bueno, estas conclusiones tienen que leer, obviamente esto es muy importante, que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre va a ser 180, eso es sabido. Que la suma de los dos ángulos agudos también es 90. Siempre los ángulos agudos, la suma de los dos ángulos agudos es 90 porque sabemos que el ángulo recto ya es 90. Entonces los otros dos que quedan son dos ángulos agudos y sumados esos dos ángulos agudos también nos tiene que dar 90. Tenemos que recordar que siempre que haya triángulo rectángulo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Eso ya es conocido, que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos elevado al cuadrado también. Bien. Vamos a los planteamientos. Aquí tenemos la actividad. Y nos dice. Un ratito voy a mover un poquito. Se me está trabando un rato. Un poco de paciencia, por favor. Yo no sé si es mi internet o qué es lo que está pasando. No pude arrancar hoy con mi trabajo. Ahí está. Acá nos dice, el primer ejercicio. Esta es la parte que tienen que entregar, ¿verdad? Hay un recuadro donde dice ya nombre de estudiante y resolver estas situaciones problemáticas. Una casa de 5 metros de altura. A cierta hora del día proyecta una sombra que forma un ángulo de 45 grados con el suelo. ¿Cuál es la longitud de la sombra? Bien, acá voy a hacer rápido yo esto y ustedes van a concluir. Esto sin hacer, porque tenemos una propiedad del triángulo rectángulo que nos dice que si uno de los ángulos tiene 45 grados en un triángulo rectángulo, eso significa que tiene un triángulo isósceles. Si este tiene 45 grados aquí, obviamente, este sabemos que tiene 90. Obviamente, con ese concepto que recién nos dio ahí, este va a tener 45. Y si tenemos dos ángulos iguales, vamos a tener dos lados iguales. Entonces, por analogía, se llama eso en matemáticas. Por analogía significa por lógica. Si este tiene 5 metros, la altura de la casa, la sombra va a tener también 5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, una casa de 5 metros de altura, a cierta hora del día proyecta una sombra que forma un ángulo de 45 grados con el suelo. ¿Cuál es la longitud de la sombra? Y 5 metros. ¿Ok? ¿Se entiende eso, gente? Sí, profe. Perfecto. Acá hay un link que ustedes pueden ver, ¿verdad? Ingresan ahí y van a ver la explicación más específica de esto que acabo de explicar. Bien. Luego tenemos
dice, un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil, formando un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Cuánto mide dicho cable? Entonces el cable está sujeto entonces por un cable de 15 metros. Voy a minimizar un poco para que podamos usar la pizarra. Entonces vamos aquí, el ejercicio B. Entonces vamos a colocar, supongamos que este sea el mástil, un perfecto mástil. Bien, el mástil, la banderita ahí. Perfecto. Entonces el cable que le amarra, que le sujeta, va a tener 15 metros. Vamos a poner este lado, entonces esto tiene 15 metros. Entonces para que el mástil se quede sujeto al suelo, ¿sí? Es nuestro mástil. Entonces forma un ángulo de 30 grados con el suelo. Este tiene 30 grados. ¿Y qué nos piden? ¿Cuánto mide dicho cable? Pero dice, un cable sujeto se amarra a 15 metros de la base del mástil. No. Este cable no tiene 15 metros. Está sujeto a 15 metros del suelo. Bueno, significa de que aquí tenemos los 15 metros. El mástil, aquí la altura donde se sujeta por el mástil tiene 15 metros. Aquí tiene 15 metros. Y quiere saber la longitud del cable. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Esto es el cateto opuesto. Y esto viene a ser la hipotenusa. ¿Dónde están los rincones de la hipotenusa? ¿Cuál es la función trigonométrica? Es el seno, porque el seno es el único que tiene cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Nuestro alfa, nuestro ángulo es de 30 grados, nuestro cateto opuesto es 15 metros y nuestra hipotenusa es justamente la incógnita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? La incógnita está en el denominador, vamos a pasar un poco al... Esto nosotros podemos pasar cruzado directamente. Este puede ir ahí y el otro puede venir aquí, pero para que no haya confusiones voy a hacer dos pasos. Entonces aquí hipotenusa está dividiendo en el segundo miembro, pasa multiplicando al primero. Dejamos acá ahora la hipotenusa y seno de 30 grados que la multiplica la incógnita pasa dividiendo ahí. Y eso es una operación que se hace en la calculadora y ya tenemos ahí el resultado. Entonces 15 dividido seno de 30 es igual. ¿Cuánto le sale a ustedes? Ojo, no tengo mi calculadora, profe. Bueno, a mí me sale 30 metros. A mí también, profe. Gracias. Ahí. 30 metros. Entonces, A mí también. genial, genial. Bien, entonces, así se resuelve. Vamos al ejercicio C para ganar tiempo nada más. No hay dudas en el ejercicio B. No, profe. Luego le paso la imagen. A cierta hora del día, el sol se observa con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 11 metros. Muy bien, la sombra del árbol tiene 11 metros y su ángulo de elevación tiene 60 grados. Bien, vamos a intentar hacer un árbol aquí. Vamos a hacer un arbolito aquí. Bien, su sombra tiene 11 metros. Su ángulo de elevación, porque aquí se proyecta la sombra,
es de 60 grados. ¿Qué nos pide? La altura del árbol, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar otra vez. Creo que eso es lo que pide. Calcula la altura del árbol. Perfecto. Entonces, nuestro dato, ¿en dónde está? ¿Qué parte del triángulo está? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Dónde está nuestro dato? La hipotenusa siempre el lado más largo, eso es inconfundible. Estamos viendo. El lado más largo. Los otros que quedan son el opuesto y el adyacente. El opuesto siempre es por el cual se abre el ángulo. Este ángulo se abre por el opuesto. Cateto opuesto aquí. ¿Ok? Entonces, nuestra incógnita está en el cateto opuesto y nuestro dato está en el cateto adyacente. Entonces tenemos que buscar una fórmula que tenga cateto opuesto y cateto adyacente para que podamos resolver nuestro ejercicio. Y esa fórmula es la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, vamos a cargar los datos que tengamos. Tangente de 60 grados, nuestro ángulo de 60. Cateto opuesto es la incógnita. Y nuestro cateto adyacente es 11 metros. Dejamos aquí el cateto opuesto porque esa es la incógnita, esa es la altura del árbol. Y aquí tenemos tangente de 60 grados y este 11 que está dividiendo en el segundo va a pasar multiplicando al primer miembro. Entonces en la calculadora ustedes ingresan tangente de 60 por 11. Un golpecito a la calculadora. Profe, a mí me salió 19,05. Correctísimo. Entonces podemos inclusive poner nomás ya 19 metros. ¿Verdad? Redondeando. ¿Por qué le agrego metros? Porque la sombra está en metros, en esa unidad estamos trabajando. Entonces ya le agregamos también metros al resultado. Bien, este es el ejercicio C. Vamos a poner aquí, ejercicio C. Bien, vamos al último. Creo que no va a alcanzar bien nuestro tiempo para charlar un poco. Calcula la longitud que debe tener una escalera para que apoyada a la pared alcance una altura de 2,5 o 2,50 metros y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados. Bien, quiere la longitud de la escalera. Entonces, ¿cuántos metros tiene la escalera? Pues calcula la longitud que debe tener una escalera. Que apoyada a la pared alcanza una altura de 2,50 metros. Vamos a intentar hacer eso. Voy a reducir un poco para buscar un espacio. Aquí voy a trabajar. Voy a hacer una pared. Esta va a ser la pared. Voy a colocar aquí mi escalera. Esta altura aquí, desde aquí hasta aquí, tiene 2,50 metros. Tiene la longitud de la escalera y el ángulo que tiene, dice, el piso, ¿verdad? Forma el plano del piso con un ángulo de 63 grados. Es decir, la escalera con el piso forma un ángulo de 63 grados con el plano del piso. Entonces, la escalera con el piso. Entonces, por eso. Porque aquí colocaría si me decía escalera con la pared. Pero como dice con el plano del piso, colocamos abajo. Entonces, nuestra incógnita es la hipotenusa, el lugar donde está la escalera. Nuestro dato está en el cateto opuesto. Entonces, la única fórmula que nosotros podemos adoptar, ¿cuál es? Seno, profe. Correcto. El seno, entonces, es lo que podemos utilizar. Ahí vamos a cargar. Voy a ampliar un poco más mi pizarra para que si están mirando desde sus celulares puedan ver bien.
Desastre mi dibujo, pero bueno. Aquí tenemos entonces el seno de 63 grados. El cateto opuesto es 2,50 metros. Y la incógnita es la hipotenusa. Bien, entonces vamos a pasar un poquito de hipotenusa multiplicando al primero para luego despejar la hipotenusa. Entonces ahí despejamos ya la hipotenusa solo. Tenemos ahí 2,50 metros, aquí 2,50, y seno de 63 grados pasa dividiendo. Entonces, al resolver, al cargar esos datos en la calculadora, vamos a tener la longitud de la escalera. 2,50 dividido seno de 63 grados. ¿Cuánto le sale a usted? 2,80, profe. Correcto, 2,80 metros. Le agregamos la unidad de medida en el que estamos trabajando, en este caso, metro. Esto, en la respuesta tienen que colocar, la escalera tiene 2,80 metros. Porque es un problema. Entonces, el gráfico tiene que haber digamos, la solución y luego la bendita respuesta. Entonces, la escalera tiene una longitud, tipo la escuela, ¿no? La escalera. Bueno, eso ya saben ustedes. Bárbaro, ¿dónde me fui? Bueno, entonces, yo ahora me voy a buscar a pasarle un poco la imagen de la pizarra, si no hay ninguna duda. Profe, Sí, a partir de este ejercitario nomás se copia, ¿verdad? sí, solamente estos ejercitarios. Se me cerró, había sido la pantalla. Bueno, no importa. Entonces, a partir de este ejercitario, solamente los problemas. Los otros ya vienen ahí tipo para analizar y explicar, ¿verdad? Yo debía de explicar solamente esos problemas de arriba. Y los de abajo deberían de resolver ustedes solos. Pero nosotros ya planteamos todo junto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a ordenar los datos de la parte del planteamiento, de la última hoja nomás. Los problemas que están ahí. A partir del primer ejercicio, de la tercera hoja. Entonces, solamente eso es lo que van a hacer. Ahora yo le voy a alzar en la plataforma para que ustedes puedan alzarme ahí. Van a tener 8 días de tiempo para que ustedes puedan alzar en la plataforma. ¿Está bien? Sí, Ok, profe. profe. Bueno, muchísimas gracias. Como les dije, se va a ir volviendo, ir yendo algunos docentes a al colegio, algunos docentes que quieran ir. Entonces las clases presenciales está un poco difícil todavía. Al menos agosto, septiembre no volvemos a clase. Pero algunos profesores de plan específico están queriendo regresar ya y retornar. Ustedes están yendo luego con la profesora Marlene, es una materia profesional. Entonces del plan específico y tienen que, de acuerdo a sus necesidades, que van a ir yendo. Bueno, si no hay más ninguna consulta, nuestra reunión cerramos por aquí. ¿Está bien? Ok, profe. Bueno, Sí, profe. muchas gracias por su atención. Hasta el próximo viernes. Hasta luego, profe. Hasta el próximo. Chao. Chao, chao. Profe, Sí, hijo. yo quiero quedarme un ratito contigo, quiero hablar de Omapa. Bueno, genial. No sé, pueden ir saliendo los demás mientras tanto.